Las clases pasadas estuvimos trabajando con los principios o ver cómo funcionaba la transferencia de calor y justamente a partir de ahora vamos a ver cómo se aplica a los edificios o qué tiene que ver con la sustentabilidad de los edificios. Y lo primero que vamos a estudiar va a ser el confort humano. Nosotros dijimos que muchas veces la vivienda se hacía para alcanzar condiciones de confort. Entonces vamos a ver qué entendemos por confort. Entonces, quiero ver si alguien me puede, a lo mejor podrá parecer una palabra muy trivial, por así decirlo, pero no sé si alguien quiera intentar definirme o qué entienden ustedes por confort. ¿Qué pasó, Donatio? Yo lo entiendo como encontrarse en un, bueno, para nuestro tema, ¿no? Encontrarse en una habitación con niveles de humedad, temperatura y luz cómodos o adecuados para la actividad que se esté realizando. Claro, claro, gracias, Donatio. Justamente, sí, como dices, el confort es algo bastante general que se puede estudiar desde muchos lugares y el que comentas principalmente es el confort higrotérmico, que es el que, como dices, nos interesa para esta parte, ¿no? Pero en general, pues va a ser una condición mental que va a depender de cada persona, ¿sí? No, las condiciones de confort no son iguales ni para ustedes ni para mí y tampoco son iguales a lo largo del tiempo. Entonces, por eso habrás escuchado esto. Muchas veces se habla a veces como en un contexto negativo de la zona de confort, ¿no? Pero justamente la zona de confort en general, pues es donde uno va a poder estar libre de ansiedad y estrés. O sea, esa es la principalidad del confort, no tener ni ansiedad ni estrés, estar tranquilo, por así decirlo, ¿no? Y lo que solemos trabajar con la zona de confort tiene que ver con la parte psicológica, que es, o sea, confort social, estar en un entorno cultural adecuado, con seguridad, satisfacción, soporte emocional, etcétera, etcétera. Pero nosotros como ingenieros nos interesa más la parte fisiológica. Y también dentro de lo fisiológico hay muchas otras cosas que eh, como ingenieros civiles no podemos controlar, como el hambre o la sed. Eh, pero sí, estos elementos de acá que nos comenta Natiu, acústicos, o sea, tiene que haber condiciones acústicas. Si hay demasiado ruido, pues no estamos en confort. Si el aire, o sea, no huele bien o hay contaminación atmosférica, también puede haber, estas cosas son a lo mejor un poco más esotéricas o difícil de darse cuenta que haya confort, que el aire tenga condiciones químicas y eléctricas adecuadas, pero sobre todo con la transferencia de calor va a ser el confort higrotérmico. Desde el confort higrotérmico va a ser justamente estar satisfecho, que ya dijimos que es parte del confort, con el entorno térmico. Entonces, justamente es que la temperatura sea adecuada y que la humedad sea adecuada. También, Tonatiuh nos comentó un elemento que es importante de los niveles de iluminación. Eso lo vamos a retomar cuando veamos los temas de iluminación, ¿no? Por el momento nos vamos a quedar con estas condiciones de temperatura y de humedad. Entonces, justamente esa es la de las principales motivaciones para construir la vivienda. O sea, ustedes recuerdan que dijimos que los seres humanos surgimos o evolucionamos en un clima cálido, pero con condiciones pues, templados o homogéneos, donde ya no había mucha variabilidad, pero después emigramos a muchos otros lugares donde hacía mucho calor, mucho frío, mucho viento, etcétera, y construimos un nido, una concha para protegernos de todas esas condiciones exteriores y lo que buscamos es que las condiciones interiores sean adecuadas o mantengan este nivel de confort térmico. Ahora, ¿cuál va a ser ese punto de confort térmico? ¿Cuál es la humedad o la temperatura adecuada? Y también va a ser muy diverso, pero una forma que se ha encontrado de definir el confort es cuando encontramos el equilibrio térmico. Y entonces el equilibrio térmico, recordarán que son condiciones de estado estable y estacionario, es decir, que no hay cambios con el tiempo. Entonces, equilibrio térmico va a querer decir que ni yo estoy entregando calor al ambiente, ni el ambiente me está entregando calor. Estamos justamente en equilibrio. Y no es algo nada sencillo de calcular, porque tiene que ver con el metabolismo que tengamos, la ropa que llevamos puesta, qué tanto transpiramos, qué edad tenemos, peso, altura, sexo, etcétera. Y además depende de cuál sea la temperatura del aire, humedad, viento, vamos a hablar ahorita de la temperatura radiante, son, o sea, sí hay unas ecuaciones para calcular el equilibrio térmico, pero no tiene mucho sentido estudiarlas, pero hay que saber que todos estos factores están involucrados en el confort higrotérmico. Ya dijimos que también va a ser diferente para todos, y entonces lo que vamos a tener que hacer va a ser un análisis estadístico donde
no podemos darle gusto a todos, pero podemos hacer que la mayoría de las personas estén satisfechas con las condiciones. Entonces vamos a ir viendo eso adelante. Como les digo, va variando en espacio. Aquí nos está hablando de justamente lo que decíamos de estadístico, de qué porcentaje de la población se siente cómoda y la temperatura. ¿Qué pasó? ¿Ahí quieren participar o no se abrió el micrófono? Bueno, ven que son diferentes ciudades y diferentes edades y son hombres y mujeres, entonces como ven, los hombres de San Antonio se encuentran más o menos como a una temperatura de 71 Fahrenheit, pero ¿dónde estará? Los hombres de Minneapolis se encuentran cómodos a una temperatura de 70, es decir, a una, bueno, aquí son como 71, 72, ¿no? Lo de los, entonces no es exactamente la misma temperatura, tampoco de confort, tampoco va a ser para hombres y mujeres de diferentes lugares, porque si San Antonio está en el sur de Estados Unidos, mientras Minneapolis está en el norte, y si ven incluso la de Toronto, se va todavía más a la izquierda. Si hace más frío, estamos acostumbrados al frío y resistimos menores temperaturas. Si hace calor, estamos acostumbrados a mayores temperaturas. Entonces, por eso no puede ser igual las condiciones de confort higrotérmico para todas las personas en todo el país. Por ejemplo, cada ciudad va a tener unas condiciones particulares que van a preferir los habitantes de ese lugar. Entonces, ya dijimos que para que haya confort hidrotérmico tiene que haber cierta transferencia de calor y esta transferencia de calor tiene que estar en equilibrio. Y los seres humanos vamos a intercambiar calor de todas las formas que estudiamos en las clases anteriores. Es decir, vamos a recibir radiación solar, vamos a emitir radiación de onda larga, las lámparas también nos van a enviar radiación, los muros nos van a enviar radiación de onda larga, va a haber convección, va a haber conducción con las superficies sólidas e incluso también, lo hemos mencionado, a lo mejor no lo estudiamos numéricamente, pero va a haber una evaporación, una evapotranspiración constante. Entonces, uno podría buscar cuantificar estas unidades, ¿no? Pero les digo que esto nos vamos a ir un paso más adelante, ¿no? Como el resultado de esos análisis que ya se han hecho. Lo primero, o el primer factor que dijimos, va a depender del metabolismo. Nosotros generamos calor, o sea, parte de ese, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos del metabolismo humano, para después hablar del metabolismo urbano, decíamos que consumimos, tenemos insumos y generamos desechos, pero también energía, y esa energía gran parte se va a convertir en calor. Además, como somos animales de sangre caliente, pues tenemos una gran capacidad de generación interna de calor, y ese calor se tiene que ir disipando a el medio ambiente. Entonces se ha medido cuál es esa generación de calor y entonces hablando en condiciones de metabolismo basal, que va a ser cuando estamos sentados y en reposo, es decir, no estamos haciendo prácticamente ninguna actividad física, se ha definido una unidad que es un MET. Entonces, un MET va a ser igual a 52.8 watts por cada metro cuadrado. Entonces son metros cuadrados porque son metros cuadrados de superficie. Es decir, por cada metro cuadrado de piel emitimos 52.8 watts. Entonces, si vemos el promedio, que va a ser una persona de 70 kilos, de 1.73 metros de altura, se puede calcular el área superficial y son aproximadamente 1.83 metros cuadrados, y entonces 1.83 por 52.8 nos da que la emisión de energía total de una persona va a ser de 100 watts. Obviamente este promedio pues es un promedio de Estados Unidos, ¿no? Y también es un promedio que calcularon esto hace 40 años. No necesariamente va a ser igual en México, o igual para hombres y para mujeres, o para niños. Entonces, aquí tienen ustedes esta fórmula. Si quisieran hacerlo, es decir, ver cuál es el área superficial que tiene una persona, pues más o menos se ajusta a esta ecuación empírica, donde tenemos el peso, es decir, P es peso y H es la estatura de la persona. Es decir, con estas dos características ustedes pueden suponer más o menos y ya lo multiplican por este MET por área, o pues suponemos que todos somos este promedio y utilizamos los 100 watts, ¿no? Dependiendo de qué tanto nos queramos complicar la situación. Y como les decía, los niños también, curiosamente los niños tienen mayor metabolismo, porque los niños comen más, tienen más actividad física, pero tienen un área superficial mucho menor que la de un adulto. Entonces, realmente en el balance,
el metabolismo total va a ser ligeramente menor. Entonces, para niños podemos suponer que tiene el 75% del metabolismo de un adulto, o si quieren, pues lo pueden calcular de acuerdo al área. Con mujeres, por el contrario, va a tener un menor metabolismo en promedio que los hombres. Entonces, ahorita les explico por qué se da esto que digo aquí. Pero con las mujeres, lo más sencillo va a ser calcular el 85% de este metabolismo. Es decir, un adulto hombre emite 100 watts, un niño 75 watts y una mujer 85 watts. Pero rara vez nosotros vamos a estar sentados y en reposo durante un largo periodo de tiempo. Entonces, también ese metabolismo va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, en un espacio menor a una hora, a lo mejor puedo promediar la actividad física que tengan y dar un valor, ¿no? Pero si tengo un periodo mayor a una hora, entonces mejor lo parto en diferentes periodos. Es decir, durante esta hora tuvo cierto metabolismo, durante esta otra hora tuvo otro metabolismo y ya así lo voy considerando a lo largo del tiempo. También, les digo, esto es para el metabolismo sentado en reposo. Entonces, conforme hagamos más actividad física, más va a aumentar este metabolismo. Entonces, si sube de 2 METs, va a empezar a ser importante la sudoración. Y estos valores no están tomando o en cuenta, o están tomando en cuenta una sudoración pequeña. Entonces, esto de la SRAE va a ser es la Asociación Americana de Aire Acondicionado y Ventilación y Calefacción, que es la que hace todos estos cálculos. Entonces, ya nos dice que esto no aplica y hay que tomar en cuenta otras condiciones. Pero lo que resulta es que a mayor temperatura vamos a tener un menor metabolismo. Entonces, por ejemplo, a ver qué estoy haciendo. ¿Quién nos puede? A ver, Efren, ¿qué pasa cuando tienes mucho frío? ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿qué es lo que empieza a suceder con tu cuerpo cuando tienes mucho frío? O si no está Efren, alguien más que nos conteste. Como que tus latidos empiezan a disminuir cuando hay frío, ¿no? Bueno, empieza a ser más lenta tu presión cardíaca. Sí, sí, también, pero antes, a lo mejor, cuando no hace demasiado frío, lo que empieza a pasar es que empezamos a temblar, ¿no? Empezamos a tener Okay. escalofríos. Y lo que hace realmente es que nuestro cuerpo está intentando, pero sí, eso es también, o sea, lo que quiero llegar, alguien me contestó, Efren. Pero no hay problema, Efren, perdón. Es que no puedo abrir su micrófono. Sí, o sea, si empieza a bajar la temperatura, nuestro cuerpo lo que quiere es intentar mantener ese equilibrio. Entonces, si baja la temperatura, yo ya no estoy emitiendo tanto calor, pero lo que quiero, o sea, no quiero que baje mi temperatura porque necesitamos tener una cierta temperatura en el interior de nuestro cuerpo para poder mantenernos vivos. Entonces, lo que empieza a hacer nuestro cuerpo es generar más calor y ese calor, la primera forma de generarlo es con contracción muscular. Entonces, por eso empezamos a titiritar, a temblar, porque esa es la reacción de nuestro cuerpo para generar más calor. Eventualmente, como dice ahí, si baja mucho la temperatura, sí empieza a reducirse la actividad total metabólica y eventualmente pues uno entra en los principios de hipotermia. Pero de inicio lo primero que va a pasar es que vamos a empezar a temblar para generar más calor. Y por el contrario, a mayor calor vamos a tener un menor metabolismo. Por eso cuando hace demasiado calor nos sentimos somnolentos, porque nuestro cuerpo igual como que se pone en stand-by o se apaga para que no genere un exceso de calor y poder mantener un equilibrio adecuado. Entonces es importante tener en cuenta que aquí esta ecuación o estos valores no se los estoy dando con respecto a la temperatura, pero sí son función de la temperatura. No se ponen en función de la temperatura porque se complicaría mucho más la cosa, pero sí hay que tener cuidado que tiene una relación inversa con la temperatura. A mayor temperatura vamos a tener menor metabolismo.
Y bueno, aquí les pongo esta imagen donde ustedes pueden ver más o menos ciertas actividades típicas y pueden ver cómo aumenta mucho el metabolismo. Es decir, al correr vamos a generar 8 veces más energía que al estar sentados. Y aún así no es mucha energía. No sé si habrán visto algún video que, lo voy a buscar para compartírselos, que ponen un atleta de alto rendimiento a ver si podía, creo que una bicicleta, a ver si podía prender un horno de microondas o una tostadora. Porque resulta que un horno de microondas tiene una potencia de 1000 watts. Y nosotros, al estar corriendo, al tener la máxima actividad física, tenemos una potencia de 800 watts. Entonces, realmente la energía que utilizamos los humanos es poca comparada con los aparatos eléctricos que tenemos, ¿no? Pero, bueno, o sea, de cualquier manera, como ven, va a ir variando y cuando empiezas a tener actividades más físicas, que ya empieza a haber cierta sudoración, les digo, ya no aplica eh, esto que les estoy diciendo, estos porcentajes, ¿no? Igual, si la variación de temperatura no es muy alta, podemos ignorar esto de la temperatura, pero si ya nos vamos a menos 20 grados o a 50 grados al sol, ahí sí es diferente. Entonces, ustedes tienen en su bibliografía este documento o la norma 55 de la SRAE, que pues es en la que nos basamos porque aquí en México no hay mucha normatividad de eso al respecto, y viene una tabla de diferentes actividades físicas y cuáles son los METs que va a tener cada actividad. También debe venir al final en los anexos se venir ya una ecuación más compleja de esto del metabolismo, pero les digo, no tiene mucho sentido. O si les interesa, se puede meter un poco más en eso. El siguiente factor que va a tener que ver con el equilibrio térmico va a ser la vestimenta. Es decir, no es lo mismo tener 3 chamarras que estar en mangas de camisa. Entonces, también se ha definido otra unidad que va a ser un clo, y el clo va a ser la ropa necesaria para mantener el equilibrio térmico a 20 grados y con una ventilación normal, o es decir, cuando no hay viento, o sea, es decir, rara vez vamos a estar a 0 metros por segundo, entonces hay pequeñas corrientes que nos van a dar esta velocidad de 0.1 metros por segundo. Y resulta que el CLO va a tener unidades, a ver, no sé si alguien me puede decir de dónde recuerdan estas unidades de metros cuadrados Kelvin por watt. De la resistencia. Sí, sí, exactamente. Gracias, Fernando. Justamente es el valor que tenían las resistencias térmicas. Porque, de hecho, esta I es porque es insulation clothing. Entonces, justamente la vestimenta va a ser un aislamiento que vas a tener sobre la piel y uno podría estudiarlo justamente como si tuviéramos nuestra piel a cierta temperatura, varias resistencias térmicas y el exterior a cierta temperatura. Entonces, lo único que va a hacer es, conforme agregamos más vestimenta, vamos haciendo que sea más difícil que se transfiera el calor y que perdamos justamente por eso energía. Y la idea de las prendas muchas veces no es que sea algo demasiado grueso. Muchas veces la idea de la vestimenta cuando hace mucho frío es tener varias chamarras, aunque sean delgadas o varias capas, porque se van atrapando aire dentro de esas capas y ese aire no se puede mover. Entonces es como lo que vimos de la ventana doble, que es aire estático, que no tiene convección y es de los mejores aislantes que tenemos. También, si ustedes entran en esa norma de la SRAE y lo van a tener que hacer, para la serie, en la tabla 1 van a ver varios conjuntos. Entonces le dice como un hombre, un oficinista estándar que va a tener pantalón, camisa, corbata, saco, calcetines, zapatos, etcétera, tiene un valor de tantos clos, ¿no? Una mujer, tanto. Diferentes combinaciones de conjuntos y va a haber otra tabla donde va a venir cada prenda, ¿no? Es decir, una camiseta tiene tanto, una chamarra de cuero tiene tanto, unos calcetines tienen tanto valor de clos. Entonces, nos dice la SRAE que podemos tomar esta primera tabla con los conjuntos y quitarle o agregarle, o pues crear un nuevo conjunto sumando las prendas individuales, que es lo que van a tener que hacer ustedes para su serie. Además, resulta que el mobiliario va a tener un cierto aislamiento. Es decir, si yo estoy sentado, pues la parte baja de mi cuerpo tiene mayores resistencias térmicas porque no está en contacto con el aire, está en contacto con la silla. O si estoy acostado, pues la mitad de mi cuerpo está en contacto con el colchón y la otra mitad tiene una sábana o una colcha arriba. Entonces también hay cierto aislamiento, también va a depender de qué tan grande sea la silla, etcétera.
es difícil de considerar ese aislamiento porque estamos en movimiento constante. Entonces, esta silla va a ir variando. Si me pego la espalda a la silla, si despego la espalda, no va a ser el mismo aislamiento. Entonces, por eso también se suele ignorar este aislamiento del mobiliario. O sea, podría ser importante en ciertos casos, por ejemplo, en una habitación cuando uno está durmiendo, ahí sí puede ser importante. Pero si estamos trabajando en una silla, se suele ignorar eso para también simplificar un poco la situación. Y resulta, como les comento, que cuando tenemos varias capas se van formando unas capas laminares de aire que están aislando todavía más, pero si yo me empiezo a mover, voy a empezar a soplar, voy a empezar como a estar inflando y desinflando, entonces va a estar saliendo aire caliente y entrando aire frío continuamente. Entonces voy a perder un poco de esa capacidad de aislamiento que tendría ese aire estático cuando empieza a tener más movimiento. Entonces, hay una ecuación del aislamiento de la ropa activo cuando el MET empieza a ser mayor a 1.2, pero igual sigue siendo para menos de 2 METs, porque si aumentan 2 METs, como la sudoración es preponderante, entonces la mayoría de los materiales, y eso lo vamos a hablar cuando veamos envolvente térmica, no tienen el mismo valor de aislamiento húmedos que secos. Entonces, al estar la ropa húmeda, por lo general, baja considerablemente ese valor de aislamiento que va a tener la ropa. Y habría que empezar a considerar otras cosas. Pero bueno, cuando hay movimiento y entonces empezamos a estar soplando este aire, disminuye el aislamiento y lo podemos calcular más o menos con esta ecuación. Y, a ver, aquí, esta imagen, esto es como lo calculan, como diseñan la ropa, sobre todo el ropa deportiva para frío, suelen hacer esto. Es un maniquí especial es un maniquí que genera calor, tiene varias resistencias térmicas, resistencias eléctricas que generan calor, y también es un maniquí que puede sudar, y bueno, pues van generando más sudoración, más calor, y van midiendo cómo se va transfiriendo el calor y cómo se comporta la ropa, ¿no? Aquí también pueden ver ustedes algunas imágenes de cómo va cambiando el valor de aislamiento de acuerdo a cómo va vestida la persona, y obviamente ya cuando es una vestimenta totalmente para invierno, para una zona muy, muy fría, pues ya es mayor a 3.5, ¿no? Y si uno está pues como que relajado en su casa de fin de semana, pues tiene menos de 0.5 de aislamiento. Entonces los valores típicos, pero también estos valores típicos son para a lo mejor o sea, en la Ciudad de México la variación de temperatura no es muy alta entre noche y, perdón, entre invierno y verano. Sobre todo la variación es importante a lo largo del día. En invierno, a lo mejor sí tenemos que estar en la mañana con cierto valor de aislamiento, después tener que quitarnos varias chamarras porque en el día hace calor, y después cubrirnos de la lluvia, etcétera. Pero igual se supone estándar, y de hecho van a leer ustedes de eso de por qué estos estándares pues, son para Estados Unidos y cuál es el problema con los países de tercer mundo que tenemos otros climas y otras condiciones. Es parte de las lecturas que van a tener esta clase. Pero se toma que en verano el valor típico va a ser de 0.5 y que en invierno el valor típico va a ser de 1. Entonces, pueden también simplificar, o sea, verlo de acuerdo a la ropa que se utiliza o tomarlo en cuenta con estos valores un poco más simplificados. Aquí tienen, o sea, una foto de una persona con diferentes, cada vez con más prendas, y pueden ver cómo va variando el valor de aislamiento, y también aquí viene un detalle de qué ropas tienen, ¿no? Porque ustedes pueden ir sumando estas ropas para obtener ese valor de aislamiento. Igual con una mujer, cómo va variando los diferentes valores para que se hagan más o menos una idea intuitiva de cómo son estos valores de aislamiento. Y bueno, esos son los dos primeros elementos que son los elementos que podemos decir internos. Es decir, cuánto metabolismo tengo yo y cuánta ropa traigo puesta. El siguiente elemento es un poco más bien ya es un elemento externo, tiene que ver del lugar donde estamos. Y aquí van a recordar ustedes lo que vimos de radiación de onda larga. Espero que hayan visto el video donde estaba el ejercicio de onda larga. Y lo que va a pasar es que en una habitación el aire interior
y la temperatura de las paredes no tiene por qué ser igual. Puede ser mayor, o sea, si es mayor la temperatura de las paredes, hay una transferencia de calor a través de esas resistencias térmicas y también se está entregando radiación de onda larga. Y también vimos con la radiación de onda corta que si está recibiendo radiación solar en una superficie, puede ser la temperatura de la superficie considerablemente mayor que la del aire que tengamos. Entonces, eso nos va a llevar a que yo estando dentro de un cuarto, voy a estar entregando y recibiendo radiación térmica o radiación de onda larga con las paredes. Entonces, ese confort que yo voy a tener térmico va a depender de la temperatura del aire a mi alrededor, pero también de la temperatura de las paredes, que aunque no las esté tocando, hay radiación que está viajando y está incidiendo sobre mí. Entonces, se puede calcular justamente la temperatura radiante media, que va a ser la temperatura que incide en el ocupante, en la persona que está dentro del cuarto. Entonces, pues simplemente lo que hay que hacer es la suma de las emisiones con la ecuación de Stefan-Boltzmann, ¿no? Entonces va a ser, suponiendo que es un cuerpo negro, entonces por eso epsilon es igual a 1 y lo eliminamos, y simplemente y suponiendo que es únicamente lo que me entregan, aquí no estoy considerando lo que yo les estoy entregando, por eso no está la resta de temperaturas, pues hay que sumar el factor de forma de cada una de las paredes por la temperatura a la cuarta de cada una de las paredes. Y eso me va a dar la temperatura radiante media a la cuarta, entonces tendría que sacarle una raíz cuarta. Pero pues ya vieron ustedes que no es tan sencillo calcular esto cuando tenemos todas estas potencias cuartas. Y además, pues calcular el factor de forma entre una persona y una pared pues, va a ser bastante complicado. Entonces, como simplificación, se supone que en un cuarto cuadrado o en un cuarto aproximadamente cuadrado, o cúbico más bien, sería bueno, con una planta cuadrada, podemos suponer que los factores de forma para todas las paredes, para todos los muros son exactamente iguales y es de un sexto. Entonces, simplemente, pues ya es más fácil porque solo hay que sumar las temperaturas a la cuarta. Y ahora, ¿a qué se refiere esa temperatura radiante media? Supongo que esto lo habrán sentido ustedes en todo momento. Si se ponen, hace frío y nos salimos al sol y sentimos los rayos del sol, cómo nos están calentando y aumenta nuestra temperatura o dejamos de sentir frío, aunque no haya variado, no varió la temperatura del aire, solamente por estar recibiendo los rayos del sol. Y cuando de pronto llega una nube, desaparecen los rayos del sol y sentimos frío súbitamente, aunque no haya habido viento y como fue algo muy rápido, la nube pasó rápidamente, no cambió la temperatura del aire, porque hay, les digo, dos elementos que van a incidir en el confort térmico, que va a ser la temperatura del aire y la temperatura radiante media. Esto también ya lo habíamos comentado, lo comentamos en la clase de clima, cuando hablamos de los climas secos y los climas húmedos, donde un clima seco uno podía ponerse a la sombra y al estar a la sombra bajaba considerablemente la temperatura y había más confort, mientras que en un clima húmedo no hay mucha diferencia. Y esa que no haya mucha diferencia es porque la humedad retiene el calor y lo distribuye aunque estemos a la sombra. Entonces, en esos climas cálidos secos, tiene que ver totalmente esto de la temperatura radiante, ¿no? Si nos está llegando esta radiación solar adicional o si nada tenemos la temperatura del aire, que es la que está incidiendo en nuestro confort. Y eso nos va a llevar a la temperatura operativa, que también se le llama temperatura resultante seca, que va a ser una combinación, les digo, de los dos factores, que va a ser la temperatura del aire y la temperatura radiante. ¿Qué va a ser la sensación térmica en interiores? Entonces ya hablamos en la clase de clima de la sensación térmica, pero era para exteriores. Entonces vimos dos índices de sensación térmica. No sé si alguien recuerda alguno de esos dos índices. ¿Nadie se acuerda de qué índices vimos? Vamos a preguntarle a alguien que... Rubí, ¿te acuerdas de alguno de los dos índices que vimos de sensación térmica?
¿No? ¿Quién más nos puede contestar? Humedad y relativa. Sí, bueno, esas son como el contenido de humedad. Pero no sé si se acuerdan que vimos lo que era el wind chill y la sensación térmica de calor. Pero justamente esa sensación térmica eh, tenía que ver, como comentas, con la temperatura y con la humedad relativa. Decíamos que a mayor humedad relativa sentíamos más calor, aunque la temperatura fuera la misma, y también cuando hace frío, que era el wind chill, a mayor velocidad del viento sentimos menor temperatura, aunque la temperatura del aire sea la misma. Entonces, eso va a ser lo que tiene que ver con cómo nosotros sentimos la temperatura cuando estamos en exteriores. No solamente depende de la temperatura del aire. Entonces, también, como les digo, en el interior no solamente depende de la temperatura del aire, sino que también depende de la temperatura radiante. Entonces, la temperatura que realmente vamos a sentir nosotros va a ser la temperatura operativa, que la forma más fácil de calcularla es un promedio de la temperatura del aire y la temperatura radiante media, pero aquí hay que meterle muchos supuestos, que no hay luz solar, o sea, no hay radiación solar, estamos a la sombra, que el viento es, prácticamente no hay viento, prácticamente está estático, y que el MET es muy ligero. Si no, si queremos ver algo más complicado, pues tiene que ver con las resistencias térmicas, hacen algunos cálculos, de hecho aquí aparece un coeficiente de radiación, que es otro tipo de forma de calcular la transferencia de calor por radiación. Nosotros lo vimos como incidía en un nodo y tenemos que hacer un balance, pero también se puede hacer una parametrización como convección y hacer una resistencia que va a tener un valor o una resistencia que va a ser el inverso de este coeficiente, que se calcula como esto surge de las restas de las temperaturas a la cuarta, más es una factorización y aquí están sigma y las emisividades. Entonces, va a depender de la convección y del coeficiente de radiación y de cada uno de los valores, ¿no? Y así obtengo la temperatura media. Pero la forma más sencilla es simplemente sacando el promedio. O esta ecuación se puede complicar todavía más si le metemos la velocidad del aire, pero no tiene tanto sentido. No vamos a estar calculando nosotros directamente la temperatura operativa, pero hay que saber a qué se refiere y qué representa. Entonces se refiere a ese promedio de que no solamente dependemos de la temperatura del aire, sino la temperatura de las paredes, la radiación que nos entregan de onda larga las paredes, y representa la sensación térmica que vamos a tener en interiores, análogo a ese índice de calor y al wind chill que vimos en exteriores. Entonces, vamos a ver, no sé, Fernanda, ¿querías decir algo o creo que nada se... No, profesor. Ah, ok, ok. Pero, vamos a ver, cuando mencionemos brevemente los sistemas mecánicos o de calefacción y ventilación de HVAC, hay varios sistemas que dependen justamente de, en vez de calentar el aire, van a calentar una superficie y esa superficie nos va a entregar radiación y va a ser un poco más eficiente. Por eso, supongo han escuchado de los radiadores. Se llaman radiadores porque emiten radiación, emiten radiación térmica y en vez de calentar el aire nos calientan directamente a nosotros, aumentando la temperatura radiante y así aumentando la temperatura operativa. Bien, entonces ya discutimos bastante de varios elementos que tenían que ver con el confort térmico, pero ahora sí, ¿cuál va a ser la temperatura de confort que vamos a tener? O sea, ¿cuál es la temperatura que deberíamos nosotros buscar en el interior? Entonces, la primera forma que vamos a ver va a ser el método de adaptación. Entonces, que es un método que va a servir para lugares con ventilación y control térmico natural. Es decir, si le pongo un aire acondicionado a mi casa o un ventilador, ya no funciona el método de adaptación. Pero, como vamos a estudiar diseño bioclimático y mucho de ese diseño bioclimático pues es la idea de ventilación pasiva, calefacción pasiva, enfriamiento pasivo, pues justamente aplica el método de adaptación. Es importante que si uno está haciendo una actividad física más fuerte o ejercicio, ya no va a aplicar el método de adaptación. Entonces,
El método de adaptación nos va a relacionar la temperatura media exterior de la localidad en la que estamos con la temperatura operativa. Que ya dijimos que es la temperatura que nos va a dar el confort térmico en interior. No necesariamente, no solamente es la temperatura del aire. Entonces, es lo que nos está diciendo en la primera imagen que vemos. A mayor temperatura media exterior, estamos acostumbrados a mayor calor y podemos resistir mayores temperaturas operativas. Y a menor temperatura media exterior, también podemos resistir temperaturas ligeramente menores porque estamos acostumbrados a menores temperaturas. Y esto va a ser probabilístico, va a ser estadístico. Como vemos que cambia para cada persona, no va a ser lo mismo para todos y no podemos darle gusto a todos, pero lo que queremos es poderle dar gusto a la mayoría. Entonces, si estamos a 22 grados, todo lo que quede dentro de la franja azul oscura va a ser un lugar donde el 90% de la gente va a decir que se siente satisfecha. Si nos vamos a la parte azul clara, va a ser ya menos personas, ya no es tanta gente la que puede resistir menores o mayores temperaturas. Entonces, solamente 80% de la gente va a decir que está satisfecha. Y así nos salimos, que el porcentaje va bajando considerablemente, pero solamente nos interesa estos dos. Entonces, simplemente, por ejemplo, si decimos que tenemos una temperatura media de 25 grados en la localidad en la que estamos, que uno lo saca con esos datos climáticos que ya vimos, pues vemos que la temperatura operativa de mi interior puede ser de 23 grados, sí, son 23, ¿verdad? 23 grados hasta 28 grados. Dentro de ese rango uno se va a sentir confortable. Y a lo mejor solamente si es un poco más baja, aumento un poco, me traigo una chamarra, o si está un poco más arriba, me quito la chamarra. Pero va a estar de acuerdo a esas condiciones. Pero por el contrario, si la temperatura media del lugar es de 16 grados, pues a 28 grados va a haber mucha gente que no va a estar satisfecha. Entonces, por eso decimos que no van a ser las mismas condiciones para todos los lugares. Todo depende del clima de la localidad específica. Y eso nos va a llevar al PMV, que se llama Predicted Mean Vote, que como un resumen, porque no lo vamos a ver con todo el detalle, les comento, se hace una ecuación del balance térmico, esa ecuación que les decía de cuánto calor entrego y cuánto calor recibo, y es bastante complicada y se modela por computadora. Ahora que lo recuerdo, creo que sí viene en ese manual de la ASHRAE que les puse, pero bien, es función de el metabolismo, de la temperatura radiante media, de la humedad, de la temperatura de la piel, de la evapotranspiración de la piel, del aislamiento, del calor latente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y todo eso tiene que ser igual a 0. Además, resulta que esto lo vamos a normalizar. Recuerden sus clases de estadística, que lo vamos a igualar más o menos a una distribución normal, y vamos entonces, en vez de hablar con las unidades que esto nos diga, vamos a hablar de desviaciones estándar. Entonces vamos a hablar de qué tantas desviaciones estándar estamos alejados de este centro. Y si recuerdan, entre más nos vamos alejando, más porcentaje de la curva vamos cubriendo. Entonces, eso nos va a poder dar una puntuación muy sencilla, porque es muy raro que nos alejemos más de 3 desviaciones estándar. Entonces, vamos a tener una puntuación de -3 a 3. Y esa puntuación nos va a hablar de qué tan a gusto, o qué tanto calor, o qué tanto frío tiene la gente. Si es 0, es que hay confort térmico, porque hay un balance. Entonces, la gran mayoría de las personas van a decir que tienen un bienestar térmico. Es decir, entre menos 0.5 y 0.5 del PMB, solamente menos del 10% de las personas van a decir que no están satisfechas. Si nos vamos a menos 0.85 y más 0.85, pues son 20%, que sigue siendo, se dan cuenta, el menos 0.5 es esta parte oscura, y el 85 es esta parte clara. Y entonces decimos que es térmicamente aceptable, porque la mayoría de la gente va a estar confortable. Si nos empezamos a alejar, ya entonces va a haber mucha gente que va a decir que está ligeramente, o sea, 26, con un PMB de 1, 26% de las personas van a decir que se siente ligeramente caliente. 2 va a ser ya el 75% de las personas que va a decir que se siente caliente, y 3 va a ser que hace demasiado calor. Casi la totalidad de las personas van a estar
fuera de esa zona de confort térmico. Y lo mismo si nos vamos hacia abajo. Entonces, el ideal es de menos 0.5 a 0.5, pero lo podemos extender un poquito de menos 0.85 a 0.85. Ajá, entonces, esto lo han hecho, o sea, simplemente se fueron a preguntarle a miles de personas viendo temperatura y preguntándole, ¿te sientes cómodo o más caliente o más frío? Y así les fueron preguntando y después la ajustaron a una distribución de probabilidad y llegaron a estos valores que ya nos simplifican la vida a nosotros. Como no vamos a calcular esto, vamos a entrar a este sitio web donde ustedes también en su serie van a poder encontrar, relacionar este PMB con este PPD que ahorita les voy a decir. Este PPD pues simplemente son los porcentajes acumulados de la distribución de probabilidad. Entonces, si entran a este sitio de la Universidad de Berkeley, les va a aparecer su diagrama ciclométrico que les dije que vamos a estar empapándonos de él continuamente en las próximas clases. Tiene la temperatura de bulbo seco, la humedad, bueno, aquí lo está poniendo en este eje, pero realmente únicamente nos están poniendo la temperatura de bulbo seco y las curvas de humedad relativa. No está apareciendo, no, sí, a ver, me estoy confundiendo yo, pero este eje vertical, humidity ratio, es la humedad absoluta. Son los gramos de agua por kilogramo de aire seco que hay, ¿no? Que es el mismo eje vertical que teníamos, y el eje horizontal es la temperatura de bulbo seco, y ya las curvas es la humedad relativa, que es la que entendemos más fácilmente. Entonces yo les puedo dar ciertas condiciones, es decir, la temperatura de bulbo seco es esta, la humedad relativa es esta, y la velocidad del viento es tal, el aislamiento que tiene la persona es tal, calcúlame cuál sería el voto predicho medio que daría la población y si estaría dentro de la zona térmicamente aceptable o si se sale, que es lo que van a tener que hacer ustedes en su serie. Es bastante sencillo, nada más ir metiendo los valores y ver si el punto rojo cae dentro de la zona azul o si cae fuera. Y justamente aquí, la ubicación de este eje va a depender de la temperatura media también. No es que así se comporte exactamente en el diagrama ciclométrico, pero pueden ver ustedes cómo hay una zona de humedades relativas o de humedades absolutas y temperaturas de bulbo seco donde uno se siente lo suficientemente cómodo, y si nos vamos alejando empieza a hacer mucho calor, o si nos vamos alejando empieza a hacer mucho frío, ¿no? Entonces, por eso ese es parte de la importancia, porque nos interesa estar trabajando con este diagrama ciclométrico. Esta imagen es del primero que, cuando les puse del diagrama ciclométrico interactivo, tenían ustedes esto, le pueden dar que les active el Predicted Mean Vote y les va a aparecer esta imagen. Esto es una captura de pantalla. Y ahora sí llegamos al PPD, el Predicted Percentage of Dissatisfied. ¿Qué pasó? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguien quiere comentar algo? Nada, creo que nada, se dejaron prendido el micrófono por ahí. Gracias. Le digo, de acuerdo a la puntuación que demos, que no es más que las desviaciones estándar que nos alejamos, hay un porcentaje de gente que no va a estar satisfecha. Y les digo que eso viene de una distribución de probabilidad que es esta. No es exactamente una distribución gaussiana o normal, tiene como que un poco más alta, o sea, tiene mayor kurtosis, pero bueno, o sea, aquí está la ecuación, si les interesa. Entonces yo puedo leer cuál es el predicted mean vote y me va a dar cuál es el porcentaje de personas que no se van a encontrar satisfechos ante estas condiciones que tenemos. Entonces va a ser importante para lo que veamos aquí en los siguientes minutos de la clase, estar pensando siempre que es estadístico. Siempre vamos a estar buscando porcentajes de personas que estén satisfechas. Nunca vamos a lograr llegar realmente a ese 100%. Ven que ni siquiera en el 0 realmente tenemos el 0% de personas no satisfechas. Siempre hay un pequeño porcentaje que no se va a encontrar satisfecho en esas condiciones. Bien, ya vimos ahora condiciones de metabolismo, ropa, que son internas y externas, como temperatura radiante y temperatura del aire. Y vimos cómo podemos ver cuál es la temperatura media que nos podría dar confort.
de acuerdo, o sea, ya hay los dos métodos, el método de adaptación o este método sí nos puede ya servir para lugares donde hay ventilación mecánica, ¿no? Y eso estamos suponiendo que la temperatura en toda nuestra habitación es constante, y eso lo hemos supuesto en todo lo que hemos hecho de transferencia de calor, y lo vamos a seguir suponiendo de manera general, porque ya dividirlo como cuadrícula se complica bastante más la situación. Pero, ¿qué pasa si hay un lugar puntual o localizado donde cambian las condiciones de humedad o de temperatura, y eso nos puede generar cierta incomodidad? Entonces vamos a ver que si hay corrientes de viento, si hay una zona muy cálida que nos está entregando mucha radiación térmica, pisos calientes o pisos muy fríos, y si a lo largo de la altura de nuestro cuarto varía mucho la temperatura, aunque la temperatura promedio del cuarto cumpla con esto, va a haber ciertas condiciones locales de falta de confort. Entonces vamos a empezar a ver cada uno de estos tipos. Y el primero es la variación vertical de la temperatura. Entonces, ustedes pueden ver aquí cómo, bueno, nos está hablando de para diferentes tipos de calefacción mecánica, cómo va variando el perfil de temperatura vertical. Pero lo importante es que casi siempre la temperatura en el techo es mayor que la temperatura abajo, y eso ya lo comentamos en vivienda vernácula. Es más denso el aire frío que el aire caliente, entonces naturalmente sube el aire caliente. Pero resulta que para nosotros es incómodo sentir frío en los pies y calor en la cabeza. Es poco agradable, y por eso mucha gente, cuando hay un gradiente muy fuerte, vota porque no se siente confortable. Puede llegar a pasar lo contrario, que haga más calor abajo que arriba, pero es raro porque justamente por esa estratificación por la densidad, y esa sí suele ser un poco más confortable. Entonces, lo que queremos es que idealmente la diferencia de temperatura en los pies y en la cabeza sea menor a 3 grados centígrados. A lo mejor, si aquí muy arriba es mucho mayor la diferencia, no hay tanto problema, porque ya no es en nuestra cabeza, nos importa más o menos a esta altura. Y de la misma manera se fue variando la temperatura, la diferencia de temperatura, y se le fue preguntando a las personas qué tanto se sentían satisfechos o no. Entonces, se encuentra que los 3 grados nos dan más o menos el 6%, o incluso aquí a lo mejor 3 y algo nos da, realmente esto es está redondeado porque aquí nos daría el 10% con un valor en Fahrenheit, que es el 10% que nos da este rango, esto de ambiente térmico aceptable o esta parte azul oscura. Si empieza a variar mucho la temperatura, sí va a seguir habiendo cierto porcentaje de población que se siente cómodo, pero la gran mayoría ya no van a estar cómodos y ya no es adecuado lo que hicimos. Otra opción va a ser la diferencia de la temperatura radiante media. Es decir, sí, o sea, no tiene por qué estar a la misma temperatura de la superficie de este lado que la temperatura de la superficie de este muro. Pero también si empiezan a haber diferencias entre estos, puede llegar a haber disconfort. Sobre todo, o sea, algo tan sencillo como tener una ventana en la noche, la ventana va a estar mucho más fría que la pared porque tiene una mucho menor resistencia térmica. Entonces, va a ser más baja la temperatura de la superficie aquí. Vamos a ver más adelante los problemas que puede traer de condensación, pero tan solo el que sea menor aquí la temperatura que acá puede generar desconfort. Por el contrario, si tenemos, por ejemplo, el sol, que está entrando por una ventana, va a ser mayor la temperatura radiante de esta ventana contra la de este muro, y también va a haber una diferencia. Y también eso se puede generar con los radiadores. Entonces, si hay una pared, un radiador, va a ser más caliente esa pared. Hay un tipo de calefacción que es el piso hidrónico, que calienta el piso, entonces es más caliente el piso que el techo. O, pues en la mayoría de los restaurantes u oficinas, el aire acondicionado entra por arriba, entonces suele estar más fría la temperatura del techo que la del suelo. Entonces, para cada caso, hay una cierta diferencia de temperatura máxima que estamos buscando, donde hay más tolerancias cuando la pared es caliente, como en el caso de del sol que está entrando por la ventana, y donde hay menos tolerancia si el techo está caliente. Supongo que si algunos de ustedes viven en algún último piso y hay unos cuartos que luego se calientan muchísimo, y sobre todo lo que está muy, muy caliente es el techo,
y eso es lo que genera, a lo mejor la temperatura del aire si usted pone un termómetro no es tan alta, pero como el techo está muy caliente porque está pegando el sol todo el tiempo en la losa, pues sí, ahí ya no es confortable. Y ahí lo que conviene a lo mejor es pintar de blanco esto o poner algún tipo de aislamiento para permitir que baje la temperatura del techo y se mantengan las condiciones de confort. De la misma manera, se fue variando la temperatura o la diferencia de temperatura para cada uno de estos casos y se fue preguntándole a las personas cuántos no se encontraban satisfechos y este porcentaje es cuando tenemos el límite del 10% aproximadamente o un poco más abajo, ¿no? Como el 6% y es lo que nos llega a estos valores de temperatura. Y todo es totalmente estadístico de que la gran mayoría, pero no todos, se sientan cómodos. Igual con la temperatura del piso se va variando. Aquí no es por diferencia de temperatura, sino que es en el valor total de la temperatura del piso. Y lo mismo, se varía la temperatura del piso y se le va preguntando a las personas. Resulta que es más, hay como que más lugar de movimiento en las altas temperaturas, por esto que comentábamos que suele ser más cómodo tener calor en los pies y frío en la cabeza. Entonces, si tenemos además esta calefacción hidráulica que más adelante les voy a mostrar una foto, no la vamos a ver con tanto detalle, pero les voy a mostrar al menos una foto para que sepan de qué lo estoy hablando, que es unas tuberías que están enterradas en el piso y pasa agua caliente. Ahí sí puede aumentar un poco más la temperatura. Pero también si nos vamos de estos valores, empieza a aumentar la gente que no está confortable y pues ya no salimos de la situación ideal. Por otra parte, vamos a tener la variación de la temperatura, es decir, hasta el momento hemos supuesto que la temperatura es constante a lo largo del tiempo, pero la temperatura va variando. Y no solamente va variando a lo largo del día con esta curva que vimos en la inercia térmica, sino también, si yo tengo un sistema de aire acondicionado, pues va a haber pequeñas fluctuaciones. Es imposible lograr que sea totalmente estable o constante la temperatura. Entonces, la idea es que esa variación inmediata, ese movimiento no puede ser mayor a 1%, porque si no uno va a empezar a darse cuenta que está subiendo y bajando la temperatura y ya no se siente confortable. Por el contrario, si la temperatura va variando a lo largo de un periodo mayor, es decir, si en la mañana hace frío, pero ya en la tarde hace un poquito más de calor, pues se le llaman rampas y puede ser un poco mayor la variación de la temperatura. Entonces, aquí nos está dando la norma, de acuerdo al lapso, a cuántas horas pasan, cuál puede ser la variación o el ritmo de avance aceptable de esta temperatura. Y ya ahorita sí, porque ahorita entramos con la velocidad del viento. Por último, con respecto a la temperatura, aunque hemos hablado que hay una incomodidad localizada, también resulta que estas diferencias fuertemente localizadas nos pueden generar confort. Pero aquí nos está poniendo como si esta persona estuviera muy incómoda por estar en la fogata, pero si alguno de ustedes ha ido a acampar en un día frío, en una noche fría y se acercan a la fogata, pues se siente bastante agradable, ¿no? O luego se hace mucho calor, poner los pies descalzos en el piso frío puede llegar a ser cómodo. Entonces, hay un cierto confort debido a ese cambio de temperatura que es importante. Cuando hace mucho frío en el exterior y entramos y hace calor adentro, hace calor y abrimos una cerveza fría, nos acercamos a una fogata, pero bueno, eso es más difícil de contemplar y eso también varía mucho con las personas. Entonces, eso no se está tomando en cuenta en las normas de confort. Las normas de confort más bien intentan homogeneizar todo para que el mayor porcentaje de la población se sienta cómoda. Pero hasta cierto punto nos hacen perder este confort o que estamos ganando nosotros al cambiar de un lugar con cierta temperatura a otra temperatura. Otro elemento que va a ser importante, que se los he ido mencionando y lo hemos ido ignorando poco a poco, pero ahorita sí ya lo vamos a tomar en cuenta, es la velocidad del viento. Es decir, tampoco, o sea, si intentamos trabajar y el viento es muy fuerte, nos va a empezar a soplar las hojas, entonces pues no es adecuado tener velocidades de viento muy altas. Entonces, si no tenemos control de la velocidad, es decir, si yo como usuario no puedo cambiar esa velocidad del viento, no puedo cambiar el aire acondicionado o no puedo cambiar el ventilador o simplemente desventilación natural, hay que seguir estas reglas. De acuerdo a la temperatura operativa, es la velocidad del viento máxima aceptada, es decir, si nos vamos a los extremos, es un valor
estable, y en medio pues es una curva que se ajusta, ¿no? Si resulta que cada usuario tiene un termostato y cada usuario puede mover esa temperatura, pues no, ¿cuál temperatura? Puede mover la velocidad del viento más bien. Ahí sí hay mucho más juego, puede ser un poco mayor esa velocidad del viento porque nos da, si yo, yo tengo un rango de confort que me gusta tener mayores velocidades del viento, pues lo puedo dejar. Pero si a mí no me gusta tanto eso, lo puedo disminuir. Entonces ya no afecta tanto estas curvas porque cada usuario puede tener un nivel de confort diferente y entonces el porcentaje de gente satisfecha aumenta considerablemente. Y además, con el puro tener la sensación de control, también creo que se lo voy a mencionar en iluminación, si uno da como la iluminación ideal, perfecta, de acuerdo a la norma, muchas veces la persona no se siente cómoda, pero con simplemente tener la capacidad de sentirse con la capacidad de poder cambiar esas condiciones, psicológicamente se genera mucho más confort. Entonces, por eso luego se critica mucho en los grandes edificios las ventanas que no se pueden mover, porque con que la gente sienta que puede abrir un poquito la ventana, aunque no la abras, con sentir que tienes la capacidad de hacerlo, eso te hace sentir mucho mejor, porque te hace sentir que tienes cierto control sobre lo que está pasando. Y eso nos lleva, todo esto de, o sea, si ustedes abren la norma de la RAE, van a ver que muchas de estas capturas son capturas que tomé de esas curvas. Nos da la temperatura operativa en el eje horizontal, tanto en grados o convertido a Fahrenheit, igual la velocidad del viento en el eje vertical, ya sea en metros por segundo o en pies por minuto. Y bueno, aquí empezando a disecar un poco esta gráfica, hay dos grandes zonas. Es decir, no es la misma, o sea, esta es una ecuación sencilla, pero esta ecuación creo que corresponde a esta zona aclarada que les estoy dando. Entonces, hay una zona para un aislamiento de la ropa abajo, que podríamos decir en verano, y otra zona para un aislamiento térmico mayor. Obviamente, cuando el aislamiento de la ropa es mayor, las temperaturas operativas tienen que ser menores, pero con el puro método de adaptación podemos suponer que la gente se acostumbra a menores temperaturas en invierno. Entonces va a haber una zona donde si yo no puedo controlar la velocidad del viento, están más restringidas esas velocidades del viento, pero si las puedo controlar me voy a esta parte oscura donde cada quien lo puede ajustar de acuerdo a qué tan cómodo se siente. Y además va a haber una zona que le llaman la zona de confort de aire estático o sin movimiento. Le digo, siempre hay pequeñas corrientes, entonces el aire estático nunca está a 0 metros por segundo, está como a 0.1 aproximadamente. Y si dan cuenta, estas rayas, realmente esto sería como una curva, una gráfica con varias dimensiones, porque esto en el siguiente eje tendría el PMB o el PPD, ¿no? O en un eje el PMB y en otro eje el PPD. Se dan cuenta que aquí únicamente nos está graficando sobre este plano lo que queda dentro de menos 0.5 más 0.5 en el PMB, es decir, esa zona que decíamos de confort térmico adecuado. Y exclusivamente para 1.1 METs. Y además nos está diciendo que la temperatura radiante es igual a la temperatura del aire. O sea, si empezamos a querer que todo sea función de que puedan variar todos estos valores, se complica mucho la situación y por eso nos vamos como que a casos estándares y a lo mejor una persona trabajando en una oficina pues va a tener más o menos 1.1 METs. Y es raro que sea muy diferente o que haya demasiada diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura radiante, pero puede haberlo, ¿no? Aquí nos dice que es aproximadamente igual y nos da los límites de la velocidad del viento que podemos tener. Otro factor, y esto va a ser interesante, ahorita les comento, y es bastante relevante en la actualidad, es la emisión de CO2. O sea, recuerden que nosotros respiramos, entonces entra oxígeno y exhalamos CO2. Hay una tasa o un gasto de oxígeno que utilizamos y una tasa o gasto de CO2 que emitimos. Y se puede calcular y se ha calculado y se ha medido y es esta curva. Resulta que el CO2 es sofocante
Entonces hay 410 partículas por millón de CO2 en el exterior. Creo que ya aumentó, pues a lo mejor ya son como 420, pero el CO2 puede aumentar hasta 1% y serían 10.000 partículas por millón. O sea, muchísimo más en un lugar encerrado que en un lugar en el exterior. Y eso va a generar adormecimiento. Cuando ustedes se dicen que el aire se estancó y están a media clase y se están quedando dormidos, es justamente porque se empezó a aumentar la concentración de CO2 y eso les va generando adormecimiento. Por eso si abren las ventanas, fluye el aire, se van a sentir más despiertos. Si pasa de ese 1%, es tóxico y sí puede generar problemas en la salud o muerte, pero también es demasiado difícil. O sea, eso podría pasar si uno se encierra en un lugar totalmente hermético y se acaba asfixiando. Lo que va a pasar es que también no hay que llegar a estos 10.000 partículas por millón, ya se está durmiendo uno. Entonces, pero también es imposible que hayan 410 porque no fluye totalmente el aire en el interior. Entonces, realmente vamos a tener, lo ideal es tener un límite intermedio. Entonces, aparte hay otra asociación, esta es de salud de Estados Unidos, en interiores, es salud industrial y laboral. No es necesariamente la SRAE, pero bueno, esta sí es de la SRAE, pero la OSHA tiene también su propio límite, que son 5.000 partículas por millón, y en Canadá son más estrictos, que son 3.500 partículas por millón. En México, hasta donde yo sé, no hay ningún límite y no lo tengo en cuenta, pero debería estar normado. La SRAE, por su parte, nos exige una diferencia de CO2, un delta de CO2 menor de 650 partículas por millón. Es decir, como este valor ambiental no es constante, va incrementándose continuamente debido al cambio climático, pues simplemente dicen que al valor actual le sume 650 y el máximo es de 1060. Entonces, realmente ya este es todavía muchísimo más estricto que estos dos valores. Entonces, ustedes se van a ir a esta curva, van a ver qué actividad física tienen y pueden leer 3 cosas en la curva. Pueden leer cuántos litros por minuto están respirando. Pueden leer en esta curva cuánto dióxido de carbono están produciendo y qué es en litros por minuto. Y pueden ver ustedes cuánto oxígeno están consumiendo. También siempre es un poco mayor el consumo de oxígeno que la producción de dióxido de carbono. Y bueno, les dice más o menos los METs a qué tipo de actividad corresponde, ¿no? Entonces, ustedes pueden calcular esta delta de CO2 con el gasto de aire que tienen, el gasto total, el volumen de aire que está fluyendo, y el gasto de CO2 que va a depender de cuántas personas hay, qué actividad metabólica tienen, y lo leemos de esta curva. Eso nos va a llevar a que se recomienda en ciertos lugares que haya cierta cantidad de cambios de aire, que los cambios de aire es como que una forma de definir un gasto. Si ustedes ven, un cuarto tiene un volumen de aire que puede ser, no sé, 10 metros cúbicos. Y entonces son cambios de aire o renovaciones de aire por hora. Entonces son 10 metros cúbicos. Si me dice que tengo que renovarlo 2 veces, entonces son 20 metros cúbicos por hora. Entonces es un gasto. Simplemente eso sería este gasto del aire que necesitamos o el que vamos a diseñar con nuestro sistema de ventilación. Otras formas nos está diciendo qué volumen se requiere por persona. Y entonces así podemos calcular ya cuál es el gasto mínimo necesario. O si no lo tenemos de esta manera, pues lo calculamos de acuerdo a la cantidad de dióxido de carbono máximo que queremos, ¿no? Entonces aquí les pone diferentes tipos. Obviamente va a depender de quién está ahí, si son niños, si son adultos, qué tanta densidad de personas hay. En las cocinas la gente está trabajando mucho, entonces, y hay muchos olores que se van generando. Entonces, por eso hay que fluir muchísimo más el aire que en un comedor, en un vestíbulo, ¿no? En los hospitales también es importante dar una buena cantidad de volumen y eso nos lleva a el COVID. Todavía no hay una forma, un detector de COVID que pueda decir uno, en este cuarto hay 10.000 millones de virus de COVID en el aire. Entonces lo que se ha hecho como un proxy es la cantidad de CO2 o la concentración de CO2 y no se hace eso no es algo nuevo, siempre se ha considerado, de hecho muchas veces luego, por ejemplo en los baños, esas renovaciones no son para que no se concentre el CO2, son para que no se concentren otros olores.
Hay una relación fuerte entre olores, contaminantes atmosféricos, patógenos y la concentración de CO2. Entonces se ha buscado aumentar, debido al COVID, más bien ser más estrictos con estos valores. Vamos a ver también cuando hablemos de la recirculación del aire qué ha pasado, pero la idea con el COVID es que busquemos que estos valores sean mucho más restringidos y eso nos va a obligar a tener una circulación de aire o unas renovaciones de aire por hora muchísimo mayores, para que disminuyamos el riesgo de contagio. Y ya por último, el último elemento que queda, bueno, sí, es el último, queda la humedad. El chiste es que en la RAE no hay ningún límite realmente de humedad, no sé yo realmente por qué. Si ustedes ven esta curva, puede haber desde 0% de humedad hasta 100% de humedad según la RAE, pero a 0% de humedad la piel se les va a estar quebrando, van a tener las cosas resecas, les va a sangrar la nariz, y a 100% de humedad es como estar en un vapor, o sea, no es algo que uno pueda estar cómodo en un largo periodo de tiempo. Entonces, por lo general se acota a 30 a 10, 20, 30 a 50% de humedad. Es un lugar mucho más pequeño donde nosotros nos encontramos en condiciones adecuadas de humedad. Ahora, resulta que los humanos generamos calor, ya lo hablamos con el metabolismo, pero también generamos humedad. Es decir, al sudar y hay evapotranspiración, eso se agrega a la humedad del aire. Y aunque no sudemos, es decir, aunque no podamos ver las gotas de sudor en nuestra piel, constantemente nuestra piel está perdiendo humedad. Entonces, siempre hay un flujo de vapor de agua que estamos emitiendo y aparte el aire que exhalamos siempre está saturado, es decir, siempre va a tener un 100% de humedad. Entonces, estamos consumiendo aire a 30-50% de humedad con oxígeno y emitimos aire con dióxido de carbono con 100% de humedad. Entonces, además van a haber muchos aparatos eléctricos que van a expedir vapor, no sé, o sea, una tetera, en una cocina constantemente se está generando vapor y por eso también nos pide que haya estos cambios de aire y eso también nos lleva a esa limitación. Y ahora resulta, ya para terminar la clase, que ese metabolismo humano que dijimos que eran 100 watts lo podemos complicar un poco más partiéndolo en dos cosas. Entonces va a haber una emisión de calor humano sensible y una emisión de calor humano latente. Entonces, quiere decir, recuerden, espero que lo hayan repasado, si no repásenlo porque lo vamos a seguir utilizando, el calor sensible es el que modifica la temperatura y el calor latente se refiere con el cambio de estado. Entonces, el calor sensible es justamente ese calor que nosotros podemos estar emitiendo como tal, que va a aumentar la temperatura del lugar, pero el calor latente va a ser ese calor que estamos emitiendo como vapor de agua. Y es un calor que también va a modificar cómo se comporta o va a modificar esas características del aire. Entonces, también hay una cierta cantidad del calor sensible que emitimos que se emite como radiación de onda larga, pero eso va a complicar muchísimo más las cosas y pues no lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a suponer que todo el calor sensible que tenemos va a ser parte de esa resistencia térmica que se va a emitir por conducción y por convección. Entonces, ya uno puede tener esta tabla donde vemos MET 1, que eran 100 watts lo que estamos emitiendo, que dicen más o menos sentados y en reposo, en la escuela, bueno, si uno está en la escuela anotando, aumenta un poco la actividad, pero si estamos sentados viendo la clase, en el cine, teatro, etcétera, tenemos un ritmo metabólico de 100 watts, y yo les decía que tenía que ver con la temperatura. Entonces, se va a partir mitad y mitad cuando la temperatura de bulbo seco sea de 28 grados. Pero si baja la temperatura, va a ser cada vez mayor el calor sensible que emitimos contra el calor latente, pero la suma sigue siendo 100. Conforme vamos aumentando la actividad física, va aumentando el ritmo metabólico, van aumentando los METs, pero también cambia cómo se distribuye la parte sensible y latente. Es decir, a mayor actividad metabólica es mayor el porcentaje de calor latente, porque la sudoración es preponderante, es lo que les decía al inicio de la clase. Es decir, como gran parte del calor se está emitiendo como sudor o respiramos a un mayor ritmo, entonces estamos exhalando mucho más vapor de agua, entonces ya no es 50 y 50, ya es mayor el porcentaje de calor latente.
Si nos vamos a una temperatura menor, es menor la diferencia, pero siguen sin llegar al 50. Entonces, a menor temperatura, mayor proporción de calor sensible. A mayor actividad física, mayor proporción de calor latente. Uh-huh. Y nada, vamos a revisar un diagrama ciclométrico para que lo vean. Este me gusta. Calor sensible, dijimos, aumenta la temperatura, pero no varía la humedad. Entonces es un movimiento, también lo vamos a ver más adelante cuando veamos ventilación mecánica, es un movimiento horizontal. Y calor latente es cuando aumenta la humedad relativa o la humedad absoluta sin cambiar la temperatura. Entonces, si yo tengo un aire en este punto y hay varias personas en la habitación, las personas van a emitir cierto calor sensible, van a aumentar la temperatura, pero también van a emitir cierto calor latente, entonces va a aumentar la humedad. Entonces, esos 100 watts se parten en mitad y mitad. Entonces, esos 100 watts que estamos emitiendo de las personas son el flujo de calor que vimos en el balance térmico de la fuente. El flujo interno de la fuente va a ser el calor que emitan las personas y el calor que emitan los aparatos eléctricos, pero va a ser únicamente el calor sensible. No se va a referir a otro tipo, al calor latente, porque ahí, cuando hicimos esas resistencias térmicas, no había humedad. Entonces, solamente partimos de cuántas personas hay, tomamos cuánto es el calor sensible que están emitiendo y eso lo podemos meter en nuestro balance de calor. Bien, entonces no sé si tenga alguien alguna duda de lo que vimos en la clase de hoy o de las clases pasadas. No, si no, les comento, gracias Alfredo, no tienen dudas. Entonces, no les había dicho yo cuánto habían sacado en su examen número 3. Creo que la tarea, algunos entregaron tarde la tarea, ¿verdad? Ya han entregado. Vamos a ver, no está cargando. Sí, el último le entregó a las 11:54. Bueno, a lo mejor les bajo un punto, pero bueno, vamos a darles oportunidad. No se les olvide su tarea, no tengo que estarles recordando. Pueden checar ustedes en Google Classroom. El examen 3, que fue el examen que tuvo que ver con la clase de clima y la clase de vivienda vernácula. Entonces, pues sacaron 7.7 de promedio y la primera pregunta era ¿qué tipo de clima no existe en México? Y la respuesta era el clima tipo D, de la clasificación Köppen-Geiger, porque pues ese ya era un clima muy frío que había como en Canadá o en Europa. Casi todos la tuvieron bien. ¿Cuál es la principal fuente de energía de la Tierra? El Sol. Algunos contestaron calor geotérmico, pero creo que sí hice énfasis y de hecho pregunté y me contestaron. A mayor humedad, el índice de calor aumenta. Aquí está el índice de calor que les pregunté hace rato, justamente, el que tiene que ver con la humedad relativa, como nos comentaba Isis. Entonces, a mayor humedad, sentimos mayor calor. Escoge el efecto que no se da en un cañón urbano. Entonces, aquí hay que tener cuidado, que no se da. Entonces, la respuesta era una gran insolación. Dijimos que como iba a ser muy angosto, realmente el sol iba a pegar en las paredes de los edificios, pero en el fondo iba a haber sombra. Este no es un elemento del derecho a la ciudad que permita a los turistas conocer la ciudad. Algunos contestaron libre de discriminación, pero ese era uno de los elementos importantes del derecho a la ciudad. En un lugar cálido, seco, ¿qué elemento es prioritario? Aquí sí, 10 contestaron el techo, pero la respuesta correcta era el muro, y eso se dice, lo repetí varias veces. Cálido seco es importante los muros porque generan inercia térmica, y en el cálido húmedo es importante el techo para protegerse sobre todo de la lluvia. Pero las paredes en cálido húmedo pueden ser porosas o pueden no estar para que fluya lo más posible el viento. ¿Qué elemento no tenía como objetivo el iglú? Conservar alimentos. Durante residencia, para conservar alimentos, los indios lo que hacían era enterrarlo y fermentarlo. ¿En qué clima no se suele presentar un estilo de vida comunal? Aquí también varios se equivocaron y era en el templado. Como en el templado,
no hay tantas variaciones de temperatura, hay más holgura en la vivienda vernácula, a lo mejor pueden ser más elementos culturales y no tenemos que estar viviendo todos juntos, pegados para evitar el frío extremo o para evitar el calor extremo. Puede haber más espacios y por eso dijimos que los tipis de los Sioux en Estados Unidos se podían separar mucho o pegarse un poquito más de acuerdo a la temperatura, pero cada quien o cada familia vivía en su propio tipi, al contrario de los Coahuiltl en Canadá, en Columbia Británica, que tenían que vivir varios así en una de estas casas que tenían como que 2 capas, o del Taos en Nuevo México, que también eran estas como mini edificios de adobe, que eran muy pequeños y muy compactos. La biofilia se refiere a la atracción innata del ser humano por la naturaleza, todos la tuvieron bien. Las termitas magnéticas logran la estabilidad térmica. No minimizan la radiación solar, minimizan la radiación solar a mediodía, pero reciben la mayor cantidad posible en la mañana y en la tarde. Entonces, el objetivo global no es minimizar la radiación solar, el objetivo es recibir tanto como podamos en la mañana y en la tarde para que se mantenga estable a lo largo del día. Y bueno, ese es ya eso es lo del examen. ¿Qué más tenemos pendiente? Les había pedido que hicieran sus equipos para el proyecto final. No sé si lo habrán hecho. Vamos a checar. También recuerden empezar a trabajar en la serie. Ya con esto también ya pueden contestar. Creo que ya nada más falta como 1 o 2 preguntas que no pueden contestar. Empiecen a revisarlo para que me puedan preguntar, podamos ver qué dudas tienen. De los equipos para las series ya quedaron, ya ahí tenemos un asunto con un equipo que no se había registrado, pero ya quedó, junté los 2 equipos de 2 y déjenme ver. Bueno, nada, subo un equipo, el equipo A se va a componer del equipo 3 y el 4, que son Tonatiu, Ángel, Ana, Carla, Santiago y Oliver. Pues faltan los otros, por favor, regístrense porque de hecho ahorita ya les voy a pedir que hagan otra cosa. Para su proyecto final, van a tener que escoger una localidad. Y va a ser una localidad donde vive alguno de los del equipo. Si es posible que no sea en la Ciudad de México, mejor. Si hay un equipo donde todos viven en la Ciudad de México, bueno, escogen alguna de las delegaciones o alguno de los municipios del Estado de México. Entonces, hagan eso para el miércoles, por favor. ¿Qué otra cosa podemos comentar? No sé si les haya quedado alguna duda de los ejercicios. Relín, me habías comentado que tenías una duda de la fachada doble. No sé si te haya quedado más claro con lo que vimos el miércoles pasado. O si todavía tienes alguna duda de ese ejercicio. Bueno, creo que no. No sé si alguien más tenga algunas dudas de los ejercicios que hicimos. Igual los tienen ustedes ahí grabados para que los puedan ver con calma. No han visto todavía la gran mayoría, la inmensa mayoría no ha visto los de radiación de onda larga y el de fachada doble. Ya se verán obligados a verlo cuando tengan que resolver la serie. De las lecturas, no sé qué les haya parecido, si tienen alguna duda de alguna de las lecturas que hemos visto hasta el momento, si les han parecido interesantes, si se les ha complicado porque están en inglés las lecturas, que bueno, eso que estén en inglés o sea, mi idea es obligarlos a practicar o ayudarlos, ustedes tienen que hacer como su examen de inglés para titularse, pues ya, si leen todo esto, poco a poco se les va a hacer más fácil y al examen de comprensión de lectura no les va a costar ningún trabajo y es importante laboralmente. ¿Qué pasó, Ángel? Yo sí, un poco de duda con la primera lectura, bueno, la de las pinturas estas que reflejaban. Ajá. Eh, hablaba de que había una radiación que entraba por una, creo le decían ahí, ventana en el cielo. La ventana atmosférica. Sí. Ajá.
A ver, vamos a compartir pantalla, vamos a buscarlo en internet, la imagen de cómo es la ventana atmosférica. Si ustedes recuerdan cuando les hablé de la radiación de onda larga, les dije, pueden ver ahí mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Ok. Sí. Mira, esta imagen está buena. Recuerden que hay un continuo de todo el espectro electromagnético y que nosotros emitimos también en una curva electromagnética, pero esa curva se encuentra en el rango infrarrojo debido a la temperatura que tenemos. La mayoría de los gases de efecto invernadero absorben esa radiación infrarroja. Y por eso cuando hacíamos el cálculo de la casa, del factor de forma, le entrega la radiación a la bóveda celeste. Y la bóveda celeste tenía una temperatura como de -5 grados. Pero resulta que si cambiamos un poco las características de la superficie, ya no va a entregar esa radiación, ya no va a emitir la radiación en el lugar donde la está absorbiendo la atmósfera, sino que la podemos emitir, ven este pequeño espacio donde los gases no absorben, no existen gases que absorban en este rango, y entonces en vez de entregarle radiación a la bóveda celeste, se le estamos entregando al espacio. Y entonces la temperatura del espacio, pues -150, -200 grados, y entonces ya al hacer la resta de la temperatura emitida menos lo que me está enviando aquí, las potencias cuartas, pues resulta que es mucho lo que le estoy enviando. Entonces aprovecho todavía más, porque estemos, no sé, 20 grados, bueno, que son que 290 kelvins menos 280 kelvins o 270 kelvins, que es lo que sería el cielo, a la cuarta, no es mucha la diferencia, pero 290 kelvin a la cuarta menos 50 kelvin a la cuarta es mucho más lo que estoy enviando. Entonces se ha descubierto esta ventana atmosférica donde se está aprovechando para, en vez de enviar al cielo despejado, lo estamos enviando al espacio. Y eso es lo con la tecnología. Pero aún enviándolo al cielo despejado, se pueden hacer grandes cosas y sin tecnología, que es lo que ustedes vieron en Irán, ¿no? Que se hacían con estas casas de hielo. No sé si con esto te queda un poquito más claro, Ángel. Sí, entonces lo que hace o bueno, lo que hacía esta pintura era reflejar que era la onda larga. Recuerda que todos los cuerpos emiten radiación de acuerdo a su temperatura. Nosotros también estamos emitiendo radiación. Entonces, esa radiación tiene como que una cierta forma con la curva. Entonces, de acuerdo al material que tiene esa pintura, cambia la forma de la curva para que se encuentre su pico en esta parte. Y pueda escapar el espacio. Ah, ya queda mejor. Ok. Gracias. No, a ti, Ángel. Entonces, lo que he querido que vean con esa lectura es que, como alguno comentó, no estamos a inventar el hilo negro, sino que muchas de estas soluciones de viviendas sustentables se pueden hacer sin tecnología o se han hecho durante mucho tiempo y es parte de la idea de la vivienda vernácula. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, entonces nos vemos. Ahora sí ya tienen que hacer examen, el examen va a ser lo de la clase 6 y la clase 7.